Buenas tardes, jóvenes. Entonces, vamos a continuar con las presentaciones. Ahora vamos a hablar de la hernia hiatal. La hernia hiatal no es más que el paso del estómago hacia la cavidad torácica. Un momentito. Entonces, por definición, ¿verdad? No es más que una situación patológica que se da cuando parte del estómago se introduce hacia el tórax. El esófago entra a la cavidad abdominal a través del agujero, que es el hiato, que se encuentra en el diafragma. El estómago prostruye a través de este hiato dilatado y va a producir síntomas desde pirosis, que es el más característico. Recuerden que la pirosis no es más que un dolor de tipo quemante. Piros es fuego, fuego en el esófago, literal, y dolor torácico dependiendo de origen no cardíaco, dependiendo del tamaño de la hernia. Entonces, hay una clasificación, la clasifica en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 es por deslizamiento, la tipo 2 es la paraesofágica, para es al lado de. Ven cómo el estómago se entra lateralmente hacia el esófago, paraesofágica, y la tipo 3 que es mixta, tanto ahí se ve la imagen del saco prostruyendo hacia el mediastino. Ahí seguimos con la mixta, que es la tipo 3. Ahí dice tipo 2, pero hay tipo 3, donde está combinada tanto la por deslizamiento como paraesofágica. Entonces, van a ver, cada una tiene una característica diferente. Por ejemplo, por deslizamiento es que el cardias se va a desplazar hacia el tórax y entra el estómago hacia la cavidad torácica, y en la paraesofágica el cardias se queda en su mismo lugar y lo que entra es el estómago lateralmente hacia el esófago y forma este saco. Cuando es mixta, tanto se desplaza el hiato como entra parte del estómago lateralizado al esófago. Entonces, en esta oportunidad yo quiero que ustedes revisen las diapositivas. La quise grabar así, darle el formato de grabación para mandársela al canal de YouTube y luego poder enviarla a la plataforma de la UAS. Entonces, ahí están la incidencia, todo eso ustedes se lo van a ir revisando y aprendiendo para cuando nos juntemos por el Zoom en directo podamos discutir. Ahí están los factores de riesgo, la edad, la obesidad, el tabaquismo, la postura, la tos crónica, puede ser congénita, la fisiopatología. Quiero que se revisen esa parte y ya luego, entonces, hay pacientes que dicen que son asintomáticos, pero por lo regular los pacientes tienen pirosis, disfagia, dificultad para deglutir, plenitud postprandial, pirosis, regurgitación. Porque recuerden que hay un defecto y el cardias, en este caso ahí hay una dilatación por pérdida, si hay por deslizamiento, o si es paraesofágica, pues se va a desplazar parte del estómago ahí y se produce una especie como de reserva y pudiera producir dolor a nivel del mediastino, como vimos anteriormente. Entonces lo revisan y entonces cuando nos reunamos discutimos las partes puntuales, que de hecho las presentaciones son muy puntuales. Entonces ya aquí entramos al esófago de Barrett, que no es más que una metaplasia que se produce un cambio celular. Recuerden que el epitelio del esófago es escamoso, cambia por un epitelio columnar, similar al del estómago, como un mecanismo de defensa para soportar el ácido que entra
tanto por una enfermedad por reflujo como por una hernia tal, que son las causas más frecuentes de esófago de Barrett. Entonces, este esófago de Barrett por lo regular es el asiento para el adenocarcinoma. Entonces, ahí ven el epitelio, van a revisar toda esa parte y ya luego entonces hay una clasificación, segmento corto, segmento largo, dependiendo de los centímetros que tenga la lesión a nivel esofágica. Está su predisposición a adenocarcinoma, cáncer esofágico, y el diagnóstico lo hacemos con videoendoscopía más toma de biopsia. Ahí se ve la clasificación, está tipo A. Ahí se ve como la línea Z, esa parte blanca debe ir aquí, en circunscrita al tercio inferior del esófago, y ustedes ven cómo se desplaza, va desplazando el ácido, va desplazando la mucosa y va desnudando literalmente el esófago. Entonces, ven cómo se produce toda la lesión y el esófago se va quedando desnudo, y esa lesión es la que lleva a cambio celular de metaplasia a un adenocarcinoma. Aquí tenemos un cáncer esofágico. Hay el más frecuente, en el 90% son tanto, ahí está un poquito de generalidades del cáncer. Todo esto se lo leen, ven qué lesión tumoral que ocupa, yo diría, casi 75% de la luz del esófago, muy irregular, con márgenes de tejido invadido. Entonces, cuando se diagnostican por lo regular ya tienen muy mal pronóstico porque se diagnostican en etapas avanzadas. Es un tumor muy agresivo y de crecimiento rápido. Ahí está la epidemiología. Es el 9º cáncer del mundo. Sucesivamente, ahí van a leer un poco de la predisposición genética. Eso es una imagen de cuándo duele, cuándo, cómo y dónde. Importante preguntarle al paciente. El 90% de los tumores del esófago son el epidermoide, que es de células escamosas, y el adenocarcinoma. Ya luego el 10% pertenece al melanoma, leiomiosarcoma y linfomas. Y la 3/4 parte adenocarcinoma se ven en el esófago distal. Y el epidermoide se ve más en el tercio medio y tercio inferior. Entonces, factores de riesgo, se lo leen, sobre todo son tabaco y alcohol. Y para el adenocarcinoma, más bien ese es para el epidermoide, para las células escamosas, alcohol, tabaco, igual predisposición genética, y el bajo estado socioeconómico, un estado socioeconómico bajo. Había algo ahí que era químico también. Recuerden que el cáustico lleva a cáncer de esófago. Ahí tenemos para el adenocarcinoma la ERGE, enfermedad por reflujo, una enfermedad por reflujo asociada a obesidad. Y ahí ven el esófago de Barrett, todo esto desnudo ahí que lleva al adenocarcinoma. Entonces, lesiones premalignas, y ahí sucesivamente. Recuerden también que la acalasia, por el tiempo que dure el alimento en el esófago, también puede predisponer a cáncer. Se leen los síntomas clínicos, la diseminación puede ser por continuidad o contigüidad, como dice ahí. Bueno, continuidad, recuerden que el esófago no tiene serosa, y al no tener serosa adventicia, pues continuamente se puede, por continuidad se puede ir al árbol traqueobronquial, a la aorta, al pericardio. Puede ser nódulos, a nivel nodular hay nódulos recurrentes, a nivel linfático, ganglios mediastínicos, ganglios abdominales y cervicales, y hematógenas ya a nivel de pulmón y hígado, que son los órganos diana más frecuentes, el sistema esquelético y el sistema nervioso central. Ahí está el epidermoide, ahí está histológicamente, y aquí tenemos el adenocarcinoma.
Entonces todo esto ustedes se van a encargar de revisarlo. Eso, la localización del tumor, los síntomas, plenitud, sensación, saciedad temprana. Esa es la definición de dispepsia. El paciente la dispepsia es un síndrome en la que el paciente no puede definir, dice tantas cosas, muchos síntomas gástricos, y lo consideramos un síndrome cuando el paciente dice, bueno, tengo sensación de plenitud, saciedad temprana, dolor, ardor, y entonces se agrupa en el síndrome dispéptico. El cuadro clínico, pérdida de peso, es uno de los síntomas más importantes. El paciente pierde 20, 30 libras en 2-3 meses. La enfermedad es de instalación muy agresiva y el deterioro del paciente va en escalada rápida. Odinofagia, que es dolor al deglutir. Se puede presentar, aunque aquí no lo dice, disfagia. Y la disfagia al principio es a sólido y luego a líquido. Dolor espontáneo, fístula tráqueo-esofágicas. Recuerden que la fístula no es más que una comunicación de una cavidad con otra a través de como si fuera una manguerita que conectara. Hipo, por la irritación del nervio frénico, ronquera hacia ahí, ya ocupación a nivel de las cuerdas vocales, sangrado. Aquí se ve un área con hematemesis, sangre oculta en heces. El diagnóstico definitivo se hace con la histopatología, la toma de biopsia para mandar la patología. Independientemente del tamaño del tumor y si hay disfagia y por un esófago varitado vemos un espacio estrecho, pues sí se hace para saber, pero el diagnóstico definitivo hay que hacer endoscopía independientemente el paciente esté semiobstruido o no, para poder definir de qué tumor se trata. El diagnóstico definitivo se hace con videoendoscopía digestiva alta. Aquí está una clasificación del TNM para ver el pronóstico del paciente, qué tan invadido está. El tratamiento es multidisciplinario. Aquí entra el nutricionista porque el paciente ha perdido peso, el endoscopista, el neumólogo, si hay invasión a nivel pulmonar, el patólogo, el radiólogo, el oncólogo, el radioterapeuta, endocrinólogo. El tratamiento va a ir dirigido dependiendo de el grado de invasión que tenga el tumor, y del estado nutricional del paciente, la edad, si es un paciente de limitaciones que tiene, si es diabético, si tiene patopatías de base, si tiene un estado nutricional bajo, si la extensión local y a distancia del tumor y hay invasión a nivel de la vía respiratoria. Un paciente que tenga invasión a nivel de la vía respiratoria automáticamente está incapacitado para realizársele una cirugía importante por una vía respiratoria que no esté permeable, que no esté funcionando bien, pues imposible dar una anestesia. Entonces, eso es un trozo de esófago, una imagen. Entonces, ustedes van a seguir mirando las medidas paliativas que se hacen para el tratamiento. Vamos a ver si la encontramos. Esos son los grados según el grado de estadiaje. Y ya un estadio 4, sabemos que ya invasión. Vamos a ver si encontramos el tratamiento. Dilatación endoscópica. Si el tumor ha ocupado mucho espacio a nivel del esófago, podemos hacer una dilatación y romper parte del tumor y poner una prótesis como si fuera una especie de un dispositivo, se llama stent. Eso es para que el alimento pueda bajar, pero por lo regular los stent no tienen tanta duración porque puede el tumor ocupar los extremos y cerrar. La resección por asa, terapias con inyección para romper el tumor, métodos reductores del tumor con láser,
electrocauterización con argonplasma, gastrostomía percutánea. Esa gastrostomía yo le voy a enviar un video. Eso es una medida paliativa para alimentar al paciente a través del endoscopio. Pasamos una guía, hacemos una incisión en la pared, pero no hay mejor forma de ustedes entender que es una gastrostomía percutánea que la hacemos los gastroenterólogos. Igual puede ser quirúrgica dependiendo de la condición del paciente, si puede tolerar o no la endoscopía porque bajo sedación anestesia, y depende de la condición pulmonar si no la haría un cirujano de manera local. Entonces, el pronóstico del tumor realmente es malo. La sobrevida si es in situ es mayor o en la submucosa es mayor de un 60% a 5 años en el 85% de los casos. Si ya está en la muscular y en la adventicia, que ya es la parte intraabdominal, pues el pronóstico es peor. Solo el 10% sobrevive a los 5 años. Entonces, otro estadiaje. Y listo. Entonces, la idea es que esta presentación ustedes la revisen, se aprendan, así son cosas puntuales. Y ya luego cuando nos reunamos, entonces discutimos y a partir de esta presentación vamos a dar un quiz, un pequeño examen, para ir acumulando puntos y avanzar con lo que es ahora el estómago.